Bueno, mi nombre es Fer Sidoni, creo que estaba en la próxima, pero bueno, el título que vamos a estar abordando hoy es cómo potenciarnos con la automatización y la inteligencia artificial sin fracasar en el intento. Bueno, como dije antes, mi nombre es Fer Sidoni, soy Tech Lead en Automation en AI y... Franco De Mare, software engineer y senior, también en el área de Automation and AI. Bien, estamos ahí como cruzados, pero... Bien, bueno, los temas que vamos a abordar. La realidad es el problema real, en principio, por qué fracasa la automatización, dónde entra la IA, el método para no fracasar y una breve reflexión. En principio, el problema real es, bueno, compramos la mejor herramienta del mercado, configuramos todo, fuimos a pleno con la tecnología y de repente todo cambió, ¿no? Esto yo creo que es un problema real que nos aborda en casi todas las corporaciones porque la tecnología avanza muy, muy rápido, entonces tenemos que tener esa versatilidad para poder adaptarnos a ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, en la parte 1 es ¿por qué fracasa la automatización? Y ahí le cedo la... Bueno, ahí, gracias Fer. Bueno, nosotros les vamos a contar nuestra experiencia de cambio, de evolución, sobre cómo hemos encarado diferentes tipos de iniciativas que nos llegan de distintas áreas. Nosotros somos un área cross a toda la compañía. Nos vienen iniciativas de finanzas, de riesgos, de fraude. Entonces, con eso nosotros acumulamos a lo largo del tiempo bastante experiencia de todo lo que hay que hacer y vamos a serles sinceros hoy en esta presentación de las cosas que no hay que hacer, las cosas en las que hemos fallado, para mostrarles nuestra experiencia de cambio y de evolución. Entonces, para eso nosotros detectamos estos jinetes del fracaso, que le decimos nosotros, de decir, bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes donde una automatización puede llegar a fallar? Entonces, como primer punto, me voy a correr un poco, acá detectamos, le quisimos poner un nombre polémico que impacte, de decir, basura in, basura out. ¿Qué quiere decir? Si yo automatizo basura, lo que voy a tener va a ser una porquería prácticamente. Y esto nosotros, ¿desde dónde lo empezamos a ver? Nosotros cuando empezamos a hacer los relevamientos a las distintas áreas, a las unidades de negocio, decimos, bueno, a ver, mostrarnos el proceso, explícanos, danos ese paso a paso que nosotros necesitamos para entender y ver qué es lo que vamos a automatizar en sí. Y por ahí cuando nos explican, nos llegan el documento con todo ese paso a paso, empezamos a replicarlo de forma manual, lo empezamos a ver, decimos, bueno, a ver, este era el primer paso que me dijo el usuario, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto. Y cuando vamos al quinto vemos que no hay consistencia con lo que se venía haciendo o por ahí nos falta información para decir, che, acá hay algo que me falta, hay algo que no entiendo. Y cuando uno no incluye al usuario desde el momento cero para realizar, nosotros hacemos automatizaciones que son escalables, que impactan a muchos usuarios, que impactan a bastantes, a algunos con clientes finales, algunos con áreas internas. Nos damos cuenta que por ahí no estamos dando un resultado o no estamos entregando una solución que sea confiable para la persona. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando cuando pasa esto? La automatización. Si bien llega a producción, entregamos, dijimos listo, acá tenés el llave en mano, como le decimos a veces, acá tenés el paquete entregado, y por ahí la automatización o la dejan de usar, se ejecuta un par de veces, un tiempo, y después desaparece totalmente, y nos ha pasado en algunos casos que tal automatización ya no la necesitamos o cambió el proceso totalmente. Entonces ahí nosotros es donde decimos, bueno, a ver, prestemos atención cómo podemos hacer para evitar este tipo de fallos, de errores por ahí que vienen desde el nacimiento de la automatización y que se van propagando a lo largo de todo el ciclo de vida de esa automatización. Otro error que detectamos fue el tema de abarcar una automatización que sea demasiado grande, demasiado ambiciosa desde el momento inicial, y cuando llegamos al punto de poner la producción, tardamos por ahí tanto tiempo que cuando el usuario la va a usar, tal vez su proceso naturalmente cambió. Por ejemplo, nos ha pasado con
procesos que tengan que ver con intervención del Banco Central. Nosotros, al ser una entidad financiera, estamos regulados por el BCRA, y tal vez el BCRA largó una regulación o un cambio de requerimiento repentino, y nuestra automatización que incluía esa entidad ya no nos sirve, hay que cambiarla sobre la marcha y se vuelve costosísimo, tanto desde el punto de vista humano, porque tenemos que desarrollar esta nueva solución, y también de cara al usuario. Y como últimos dos puntos, bueno, como estuve mencionando anteriormente, ignorar al usuario, y no solamente es el usuario final de lo que viene la automatización. Nosotros también, al ser una entidad que está auditada, tenemos intervención con ciberseguridad, con cloud, y también son automatizaciones que, si nosotros no estamos en línea con ellos, puede llegar a fracasar. Tal vez hay un requerimiento que nosotros nos lanzamos a hacer y tal vez no es compatible con lo de esa área. Y eso es un punto grave cuando uno encara un producto que se tiene que entregar, sobre todo en Naranja X, como somos una empresa grande en la que interviene bastantes áreas, puede impactar. Y como último punto, ¿qué tenemos? Falsos resueltos. Ok. Los falsos resueltos es justamente lo que le fui diciendo sobre entregar algo que al usuario ya no le sirve, digamos. El proceso está productivo, está ejecutándose correctamente, desde los logs y revisión estamos perfectos, estamos ok, pero igualmente el informe que le llega a la persona que verdaderamente tiene que trabajar con esa automatización ya no le sirve para nada. Así, bueno, y acá, como para resumir, tenemos la cruda realidad de los números. Esto es un informe que sacamos del MIT y de una plataforma Rocketbot, que nos pareció interesante decir, ¿cuántos son las cantidades de los proyectos que no alcanzan el objetivo? O sea, proyectos que se desarrollan punta a punta y aún así no llegan a cumplir las expectativas. Nos dio que es el 85%. Y una más crítica todavía es la de que solamente los proyectos con inteligencia artificial real, que esté productiva, y que estén esperando un retorno real de lo que se está interviniendo, solamente es el 5%. O sea que hay un largo camino, hay un largo trecho, por más que la inteligencia artificial hoy en día y soluciones agénticas y demás puedan hacer mucho, todavía de todo lo que pueden hacer a lo que se traduce en el usuario final, hay un largo camino, un largo porcentaje todavía para seguir desarrollando. Bien, ahí para complementar un poco también y entender un poco, digamos, las empresas que se sienten preparadas para la IA. Si bien todos sabemos que hablamos de IA y es la tecnología de moda y que todo el mundo quiere tratar de implementarlo de alguna manera, nosotros, si bien somos una empresa tecnológica, la IA la estamos haciendo para que realmente tener una velocidad de gestión de cara al usuario, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que el cliente final quiere que se hagan las transferencias, quiere invertir en nuestra app, etcétera, etcétera, digamos, con toda la modalidad y aplicaciones que pueden llegar a tener dentro de la app y hasta problemas, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos hacer justamente es que esas gestiones sean ágiles, rápidas y veloces. O sea, por eso, insisto, al cliente final no le importa si hay AI, si hay automatizaciones, etcétera. Lo que quiere es una resolución rápida, ágil, en cualquier situación que se le presente, digamos, en su diaria, ¿no? Y acá pasamos a la parte 2. ¿Dónde entra la IA? ¿No? Acá lo que quisimos hacer es una comparativa entre, como dijimos anteriormente, nosotros dentro de Automation fuimos evolucionando los tipos de proyectos que tomábamos también, y también no solamente cómo los tomábamos, o sea, cómo los desarrollamos, sino el tipo de proyecto. Cada vez fuimos ampliando con evoluciones de inteligencia artificial más el scope de lo que podíamos empezar a hacer. Y acá queríamos hacer una comparativa sobre, no sé si acá alguien en la sala ha desarrollado automatización con robotics, con el antiguamente llamado RPA. Hoy el RPA está totalmente en quiebre, o sea, se está transformando. Todos los procesos que nosotros teníamos de ese tipo han sido migrados por completo a soluciones con inteligencia artificial. Entonces,
ahí nos cambia bastante el paradigma. ¿Qué es lo que podíamos hacer antiguamente con RPA? Con automatización tradicional, como le pusimos hoy. En la automatización tradicional nosotros teníamos que cumplir una serie de pasos totalmente determinísticos y estáticos. Digamos, si el usuario me decía, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, nosotros teníamos que desarrollar el paso 1, luego el paso 2, el paso 3, y así en cascada en cada uno de los pasos. Digamos, teníamos ese determinismo que, por un lado, nos facilitaba el desarrollo, nos hacía entender muy bien las soluciones y la automatización, pero tenía una gran desventaja que es las ambigüedades y los manejos de excepciones que podemos tener en cada uno de los casos. Nosotros, dentro del área, catalogamos las excepciones como sistema y excepción de negocio. En las excepciones de sistema, obviamente, la gestionábamos con un try catch, digamos, si pasa esta excepción, entonces el resultado es este. Ahora, con las excepciones de negocio, que tienen que ver más que nada con el proceso, ahí estamos totalmente limitados porque el usuario mismo también nos tenías que explicar, bueno, cómo querés, en caso de, por ejemplo, no sé, un mail que no llegue, un reporte que llegue en mal formato o un input que no llegue de tal manera, falle, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos la evolución con los agentes de inteligencia artificial, de empezar a trabajar con LLM, y también esa ventaja trae una desventaja, por así decirlo, que es el no determinismo que tienen esos agentes. Nosotros, para poder cumplir con una automatización que tiene una serie de pasos estáticos, el determinismo es totalmente esencial y nos da una gran ventaja. Pero cuando empezamos a incorporar LLMs, y en una de las charlas anteriores, que estuvo muy buena, que no sé si alguno la escuchó, que decía sobre si los LLM o los agentes sirven para cada uno de los casos, sino que nosotros, en base a eso, nos tratamos de enfocar precisamente dónde podemos incorporar de manera eficiente estos agentes de inteligencia artificial para poder manejar ese no determinismo, esas excepciones de negocio que les estuve comentando, poder gestionarlas de forma no lineal y que pueda cumplir con un abanico mucho más amplio de ese tipo de excepciones. Bien, y con eso, digamos, un poco hablándolo en criollo, digamos, la IA lo que está logrando es que la comunicación humano-máquina, equipo, computación, llámenlo como quieran, sea natural, ¿no? Entonces justamente lo que estamos tratando de hacer es que la comunicación en pedirle algo sea totalmente natural. Entonces, dicho esto, como decía recién Fran, en las automatizaciones estructuradas, que obviamente no daban resultados y funcionaban, pero ¿qué pasaba si el proceso cambiaba, ¿no? Ahí había que hacer toda una reingeniería, readaptando los nuevos caminos que estábamos teniendo para obtener ese mismo resultado. Hoy con la IA justamente tenemos esa posibilidad y esa versatilidad. Simplemente lo que hay que hacer es entender, porque va a tener el contexto, se puede cambiar ese contexto de ese cambio y el agente va a poder empezar a tomar ese tipo de acciones con esa versatilidad. Hoy, cuando hablamos de agente, nos imaginamos un chat, como decíamos antes, conversacional, donde podés comunicarte, preguntarle cosas y que te devuelva algo. Pero justamente lo que viene revolucionando esta tecnología en la automatización es la comunicación con herramientas y o plataformas. Entonces, ya no se trata solamente de tener una IA donde vos comunicás, hablás y te da un resultado, sino que también va a poder empezar a interactuar entre las diferentes herramientas. Entonces, así como hablamos de nuestros conceptos básicos, como por ejemplo clasificar mails, agentes conservadores, procesar documentos y generar borradores, estamos hablando de que también podemos estar hablando con nuestras propias aplicaciones nativas que tenemos en nuestra corporación, comunicadas con estos agentes y darle instrucciones y que la gente mismo sepa con qué aplicación tener que interactuar para obtener ese resultado y tener esa automatización. Entonces es como que ya deja de ser una automatización directa, empieza a tener ya, digamos, empieza a ser ya como un copiloto diario para vos, ya sea on demand, porque quieras algo particular en el día a día que a vos te resulte, o algo que vos necesitas un informe directamente todos los viernes a las 9 de la mañana cuando vos te levantás, ya realizado, ¿sí? Entonces justamente de eso se trata un poco, no solamente de tener esa automatización estructurada, directa, chata, sino que también podemos darle cualquier tipo de petición que nos surja en el momento para resolver algo particular en nuestra diaria. Es por eso que nosotros decimos que
como mencionaba antes, que ya empieza a ser como un copiloto diario de nosotros, es un asistente automático para que nosotros podamos delegar todas nuestras tareas operativas a estos agentes, ¿no? Y nosotros, si bien parece trillado, pues seguramente se escucha por todos lados, pero es la realidad, estar concentrados en pensar cómo hacer diseños nuevos, estar en las reuniones, estar en la parte más estratégica y pensante, que somos nosotros como los seres humanos, ¿no? No estar repitiendo las tareas diarias como robots, sino estar en la parte más estratégica y pensante para dar valor a la compañía. Y acá arranca la parte 3, que es el método para no fracasar. Bueno, ahora con todo este panorama que les estuvimos presentando, decimos, bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué es lo que nos llevamos al equipo y cómo podemos mejorar todas nuestras automatizaciones y ampliar ese scope? Y para eso le queríamos compartir estos 4 puntos que ojalá a alguno le pueda servir en su diaria, en sus equipos de desarrollo, en sus proyectos, que es decir, bueno, primero, a ver, tener una automatización ambiciosa, tener un proyecto grande está buenísimo porque vamos a poder, digamos, a proyecto más grande, generar retornos y generar impactos mucho más grandes, pero por ahí el problema está bueno empezar a partirlo en diferentes partes, ¿no? Empezar en diferentes estructuras muchísimo más chicas para decir, bueno, acotemos el scope, hagamos este desarrollo en concreto y ahí empecemos a trabajar y vamos iterando sobre esa marcha. Entonces, acá se presenta un nuevo panorama que es decir, bueno, yo tengo un scope muy grande que tal vez lo puedo estimar en varios meses de desarrollo, pero puedo partirlo en una sección muchísimo más chica y decir, bueno, empecemos por un desarrollo más chico, concreto y que genere un retorno, porque cuando uno empieza a dividir los problemas en diferentes partes, empieza a decir, bueno, ¿por cuál de todas las partes puedo empezar? Digamos, generar por partes que no tengan un hilo conductor entre sí, que sean independientes entre una y la otra, y por ahí lo aconsejable es empezar por aquella sección de la automatización, del desarrollo en sí, que genere el mayor valor agregado, ¿sí? Y que requiera el menor esfuerzo, cosa de poder entregar al usuario algo totalmente viable, útil y que lo puede usar. Digamos, recuerdan al principio de la charla que dijimos no hacer una automatización que llegue a producción y que después caiga en desuso. Como segundo punto, como le fui mencionando, es midan ese impacto, traten de medir ese desarrollo, cuánto retorno estoy teniendo o cuánta satisfacción, por ejemplo, del cliente estoy generando con esa automatización. Es lo más esencial para justificar, primero, que esa solución siga viva, siga generando un rendimiento, siga generando un impacto y no caiga con el tiempo por su propio peso en el desuso y en dejar de generar esa iniciativa. Bueno, ahora una palabra que está muy de moda, el humano en el loop. El humano nosotros creemos que siempre estuvo en el loop, en diferentes tipos de automatizaciones, digamos, hacer, por ejemplo, una conciliación bancaria de punta a punta, de forma automática, sin una intervención humana, es prácticamente pegarse un tiro en el pie porque puede caer una auditoría del Banco Central en algún error de algunos de los extractos y chao. Ya no hay más automatización, tal vez no hay equipo, no hay personas, bueno. Entonces, nosotros incluimos siempre los usuarios dentro de esas automatizaciones para que nos validen la entrada de los datos, para que validen la salida, para que su proceso que se hacía de forma diaria, que lo tenía que hacer por ahí sin estar agregando tanto valor, pueda agregar ese valor en otra parte, ¿no? Solamente supervisando, digamos, nosotros creemos que los usuarios de los procesos a lo que automatizamos crecen, digamos, en la jerarquía laboral porque ya son supervisores de las automatizaciones, ¿no? Ya dejan de ser digamos, de picar piedras de forma repetitiva, sin por ahí tener que pensar algo, sino que ser dueño de esas soluciones. Bueno, y por el último punto, lo que queríamos dejar es aprender y expandir. Quiere decir que el punto 4 es volver al punto 1,
nuevamente y de esa manera ir iterando esta solución. Bueno, y acá como resumen, lo difícil y lo aprendido, digamos, lo difícil es cuando uno empieza chico, es lograr un KPI estratégico. Digamos, tener un KPI que sea priorizable, que sea medible, este es el KPI, por ejemplo, que digo, es el que me va a generar visibilidad con otras áreas, también para poder promocionar dentro de nosotros las automatizaciones que hacemos. Muchas veces, una vez que ingresamos en un área, empezamos a incursionar cada vez en más automatizaciones dentro de esa área, porque cuando generamos un beneficio en un KPI muy bueno, muy estratégico, las otras áreas empiezan a decir, bueno, también queremos esta eficiencia y queremos alinearnos con esas prácticas. Bien, sí, ahí para sumar, Fran, también los KPI estratégicos justamente se tratan de que tenemos que estar orientados todos con el mismo foco, ¿no? Nosotros a modo compañía tenemos que entender cuáles son los KPI prioritarios que tiene para que nosotros vayamos enfocados a automatizar y darle desarrollo a ese objetivo en sí. O sea, la realidad es que todo el mundo le gustaría automatizar sus propios procesos y estar en esa parte, digamos, estratégica a nivel compañía, pero por otro lado también tenemos que entender que a la hora de priorizar estos procesos tienen que estar alineados con estos KPIs, ¿no? Y tenemos que estar orientados a cuál es el foco y a dónde quiere llegar la compañía con estos objetivos. Destaco esto que me parece que es lo más importante de todos: siempre hay que animarse a innovar. Me parece que eso yo creo que es el punto inflexible, sobre todo, digamos, en toda esta parte de la tecnología, como decía al principio de la charla, evoluciona y avanza muy rápido y nosotros tenemos que tener esa versatilidad de poder adaptarnos a esos cambios, ¿no? Eso también nos da ventaja en muchas cosas porque justamente podemos empezar a entender el negocio desde otro lugar y no solamente colaborando en automatizaciones y demás, sino también, como decimos al principio, estos KPIs estratégicos que me parece que son fundamentales. Y acá vamos a la reflexión, que bueno, obviamente la automatización no reemplaza el criterio, justamente lo libera, porque justamente es lo que estábamos diciendo antes, nos desligamos de esta carga operativa, ¿no? ¿Para qué? Para concentrarnos desde otro lugar. Y por otro lado, el objetivo, bueno, de la máquina no es que haga todo, sino que vos hagas lo que realmente importa, y eso es lo que verdaderamente se destaca. Todo esto, cuando empiezo a surgir lo de la IA, obviamente empiezo a tener una reflexión y empiezo a hacer como una especie de retro de cómo venimos trabajando hace centenares de años, cómo empezaron las fábricas, cómo empezaron nuestros trabajos diarios y demás. Y si prestan un poco de atención, hacíamos trabajos repetitivos. Una línea de producción hace un trabajo todos los días exactamente de la misma forma, o sea que hacíamos el trabajo claramente de un robot, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a pensar, ¿no?, de cómo hago las cosas más rápido, sino cómo las estaba haciendo. No se trata de hacer velocidad para apurar, sino cómo las estaba haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que verdaderamente nos apunta hoy a estar repensando los diseños de nuestros procesos o rediseñar nuestros procesos, porque estamos acostumbrados a replicar lo que hacíamos antes y no nos pusimos a pensar en cómo lo hacemos, sino si lo estamos haciendo bien, ¿no? Ese es el cambio. Y bueno, muchas gracias. Gracias.